consultante dice, sí, listo, yo estoy de acuerdo, ok. Entonces, ese primer contacto con el paciente, entonces llena un formato, ese formato se le pasa a el coordinador hace una reunión con los profesores, que creo que somos solo docencia y servicio, y decimos de acuerdo al análisis que hacen del caso, entonces no, este caso va para el modelo humanista. Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Listo? Entonces ya se determina del ese modelo humanista quién va a atender a Pepito Pérez, que es el paciente. Entonces ya Pepito Pérez ustedes hicieron creo que son 4 observaciones en cámara de GESEL. Ya su asesor dijo, sí, este muchacho ya está listo, ya hizo sus La profe, observaciones. Señor, ay, profe, qué pena no, por no, interrumpir. tranquilo, o sea, no hay lío. Profe, ok. Señor. Profe, una pregunta, es que yo cogí eh, humanismo, el humanista, Sí. y yo no sé con qué profesor, porque como le digo, yo soy totalmente nuevo, y yo no sé cuáles son los profesores, o yo no sé si la otra semana nos van a asignar los Exacto. respectivos profesores. Tú no sabes ni ninguno sabe. Entonces, Ok, la otra semana, creo que es el lunes, pero ustedes tienen reunión con el coordinador el viernes, creo. Él les va a indicar cuándo les organiza los horarios y cuándo les van a dar su asesor. ¿Sí? Entonces te van a decir, tu asesor es tal persona y te tienes que comunicar con él y todo el cuento y eso, y ya ahí arrancan. ¿Listo? Ya con él hacen el encuadre, con el asesor ya, Giselle les va a decir a ustedes, mire, hay estos horarios para las observaciones, acuérdense que son 4 observaciones en cámara de GC. Cuando ustedes tengan sus 4 observaciones, ya tienen vía libre, por decirlo de alguna manera, para atender ya al paciente como tal. ¿Listo? Entonces, eso se los va a ir dirigiendo y guiando su asesor. Entonces el asesor sí se los dan la otra semana, creo yo. Pero de la otra semana no pasa. ¿Listo? ok, profe, gracias. ¿Vale? Bueno. Entonces, ahora, si el consultante dice, no, yo no quiero que me atienda, eso nunca, pues durante el tiempo que yo estoy en consultorios, nunca me pasó que un consultante haya dicho, no, yo no quiero que me atienda tal muchacho, no, perdón, tal estudiante, no, eso nunca pasó. Pero en caso de que sucediera, el paciente tiene derecho a cambiar de profesional, ¿sí? O sea, a cambiar de la persona que lo está atendiendo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes no, "Ay, pero ¿por qué? Pero me lo quitaron. No, si el paciente dice yo no quiero ser atendido por Pepito Pérez, pues no, no lo puedo obligar. ¿Listo? Ese es derecho del paciente. A disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico, en este caso con el psicólogo. Importante que ustedes sean claros con el consultante, que ustedes le expliquen si tienen que explicarle 200.000 veces la tarea que tiene que hacer, pues son 200.000 veces. Si ustedes están atendiendo niños y el niño no le entendió, pues usted tiene, pues esas son las competencias que usted tiene que desarrollar. La capacidad para, ok, no me entendió así, venga, le hacemos con plastilina. No entendió con plastilina, venga, le hacemos con dibujos. No entendió con dibujos, venga, le hacemos, ¿sí? Y a la final no entendió, venga, le explico al papá, ¿sí? ¿Listo? Pero tiene derecho a manejar una excelente comunicación entre paciente y terapeuta. Si ustedes logran una muy buena comunicación, van a lograr el enganche. Eso es lo que necesitamos para que su consultante se mantenga todo el tiempo de su práctica, usted aprenda un montón y su consultante también salga totalmente tranquilo y con muchas herramientas para poder afrontar su motivo de consulta. ¿Listo? A recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres. Entonces, lo que vimos al comienzo. Entonces, cultura, raza, todo eso es independiente de ese proceso terapéutico. A que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera confidencial y secreta. Recuerden, pues, las normas que vieron en clínica, en toda la parte de bioética y ética
que solo la historia clínica se le entrega al paciente, nadie más puede solicitar la historia clínica a menos que sea pues el padre del paciente, que es un menor de edad o que tiene alguna afectación a nivel, no sé, cognitivo y no lo puede hacer. ¿A quién se la solicitan? Directamente por escrito al coordinador de consultorios. ¿Listo? A recibir, revisar y recibir explicaciones acerca de los costos. Bueno, ustedes tienen claro que los consultorios no cobran por la atención a los pacientes. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, para que se lo clarifiquen siempre al consultante. Bueno, a su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual, bueno, eso sí tiene que ver más con medicina, con nosotros no, a que se respete su voluntad de participar en lo que decía ahorita una de sus compañeras, y si el paciente dice que no quiere ser observado en la recepción de caso, está en todo su derecho, él puede decir que no, ¿sí? Pero puede decir, pero yo sí quiero que me atienda un practicante, pero no quiero que me observan 5 personas mi caso. ¿Ok? Él tiene el derecho a hacer eso, ¿listo? Y nosotros como universidad y como profesionales, el deber de cumplir esa solicitud por parte del paciente. Y a que se le preste pues la mejor asistencia, ¿listo? Deberes de los pacientes, entonces información. Ustedes van a encontrar, y creo que lo han visto, no, porque ustedes no lo han hecho presencial, pero bueno, allá en consultorios, pues ustedes encuentran una pantalla de televisión, ahí van a aparecer todo el tiempo los derechos, los deberes de los pacientes, los valores de la universidad, bla, 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 bla. ¿Listo? Porque ese es también un derecho del paciente a ser informado. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Los pacientes tendrán el deber de informarse acerca del funcionamiento, que es lo que yo les estoy diciendo. El paciente deberá colaborar con los miembros del equipo. Si ustedes ven que el paciente es muy complejo, importante que se lo digan su asesor, al profesor docente asistencial. Recuerden siempre, mm, uno, pues los 4 acuerdos de no tomarse las cosas personal por un lado, y dos, que el paciente todo el tiempo va a hacer transferencia con usted. Usted se le va a parecer al papá que lo abandonó, al tío que lo dejó o que lo maltrató. O sea, todo el tiempo va a hacer transferencia. Lo que no puede pasar es la contratransferencia. ¿Listo? Cuidado del establecimiento, entonces los pacientes deben cuidar el inmobiliario, todo lo que está estructurado pues en los consultorios, el paciente tiene el deber de cuidarlo, de tener un trato respetuoso con el profesional que lo está atendiendo. Ustedes van a escuchar ahora que los van a llamar doctor, doctora. Es una forma de respeto, pero también los pueden llamar Pepito, ¿sí? Porque pues ese es su nombre, ¿sí? Entonces, para que tengan como en cuenta hasta cuáles son los límites de respeto, cuáles terminan siendo transgredidos dentro del proceso. Bueno, estas leyes y resoluciones ustedes las trabajaron en clínica, la ley 1090, que es el Código Deontológico y Bioético. Súper importante que lo vuelvan a retomar, que lo revisen. Recuerden que en la ley 1090 está todo lo que podemos y no podemos hacer, hasta qué punto va nuestro rol como terapeutas. Bueno, todo eso está contenido en el código deontológico y bioético. Entonces es importante que compren el librito y que lo mantengan en su biblioteca, que lo lean cada ratico, que en este momento que ustedes están arrancando su práctica, tengan como claridad de qué es lo que hago, qué es lo que no. La resolución 3100 que nos da los procedimientos de habilitación del consultorio, eso mañana los van a trabajar. El decreto 2376, donde se regula la relación docencia asistencial, o sea, donde se informa qué es lo que nosotras hacemos dentro del consultorio psicológico. Y el acuerdo superior 452, donde se reglamentan todas las obligaciones que ustedes tienen como practicantes que deben cumplir para entrar a hacer su proceso como terapeutas. Recuerden, creo que sí, que en el acuerdo superior 452 está todo lo que tiene que ver con las vacunas. Ustedes tienen que estar vacunados o si no, no pueden atender a paciente. Ahora, profe, me falta una vacuna, no
pueden atender. O sea, ustedes ya hacían sus 4 observaciones. Ya su asesor dijo, sí, está listo para entrar a atender paciente. Pero cuando el coordinador empieza a revisar todo lo que usted debe tener, que está en el acuerdo Super 452, y usted no tiene la vacuna de yo no sé qué, pues perdió el año, porque usted puede pasar todo el semestre y si usted no trajo el certificado pues de la vacuna, no le van a dar paciente. Y no le va a dar paciente no porque no quiera, sino porque si llega a la Secretaría de Salud, ¿qué es lo que va a hacer? Empezar a revisar sus hojas de vida. Y en la hoja de vida tiene que estar las vacunas, tiene que estar su récord académico, tiene que estar, bueno, una serie de aspectos que dice en el acuerdo 452. Y si usted no, y si está atendiendo y usted no tenía eso, pues nos afecta la habilitación a nosotros. O sea, afecta a sus compañeros, al consultorio, a la universidad como, al programa como tal. Entonces, por esa razón es que así le falte, no, le falta la fotocopia de la EPS. Hasta que usted no traiga la fotocopia de la EPS, no va a poder atender paciente. ¿Se va a demorar todo el semestre? Sí, a mayo usted trajo el certificado de la EPS. Pues a mayo le entregan el paciente y posiblemente lo único que hizo fue una sesión donde solo valora al paciente. Pues esa fue su responsabilidad. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Listo. Este modelo de práctica y plan de estudios no lo va a trabajar mañana Henry. Mañana o pasado mañana. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Espere, yo cierro acá. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, sí, señora, yo tengo una duda. Mire, señora. Pues es que el semestre del año pasado yo tuve muchas complicaciones de salud. No sé si te acuerdas que a mí me dio COVID y bueno, me volvió a dar COVID unas 1000 veces más. Entonces me fue imposible vacunarme contra el COVID. A mí me vacunan del COVID la primera dosis esta semana que viene. Entonces no sé si con eso ya pues puedo iniciar o tengo que tener las 3 dosis. El acuerdo 452 no habla de la vacuna de COVID. Entonces, yo pensaría que esa respuesta te la da mejor y claro más Henry, ¿sí? Yo pensaría que no hay problema, pensaría yo, pero pues yo no soy la coordinadora. Entonces, tienes que preguntarle mañana o pasado mañana a Henry pues, qué pasa si tú no tienes, si solo tienes una dosis, entonces, si es necesario, si es obligatoria. Las que están en el acuerdo 452 sí son obligatorias, ¿sí? Que es la fiebre amarilla y, bueno, otras que yo no me acuerdo. ¿Listo? Esas sí o sí las debes tener, pero de COVID no sé. Entonces le preguntas a Henry mañana, ¿listo? O pasado mañana, Vale, mi profe. Vale, mil ¿listo? gracias. Bueno, Profe, bien, yo señora, una pregunta. dale. Profe, lo que pasa es que yo trabajo en la Fundación Santa Fe, yo soy analista de cuentas médicas. Entonces, lamentablemente yo tengo unos horarios rotativos y en los fines de semana yo ya había hablado con el profesor Henry. Él me dijo pues que teníamos que cuadrar lo de los horarios, pero tengo una duda. O sea, yo tengo la posibilidad de sacar, en el trabajo, pedir el permiso para ir a hacer las observaciones una vez a la semana, ¿sí? Pero entonces mi pregunta es, los otros dos que tenemos que hacer, el seminario, ¿eso también van a ser presencial o van a ser virtuales? Van a ser, pues la universidad lo que nos ha dicho a nosotros es que volvemos a la normalidad, o sea que todo es presencial, ¿sí? Los seminarios, hasta donde tengo entendido, son presenciales. ¿Listo? Además que en los seminarios pues vamos a hacer actividades de juego de rol, bueno, varias cosas que les permitan a ustedes ir complementando el desarrollo de las competencias, ¿sí? Entonces sí toca mirar ahí cómo cuadras. Pero, bueno, ¿tienes rotativos? O sea, en la noche trabajas también. Sí, no, yo trabajo toda la semana, o sea, una semana trabajo de 7 a 1:30 de la tarde. La Ajá. siguiente semana trabajo de 1:30 a 8:30 de la noche. Y Mm, trabajo fines de semana de 7 a 7 cada 15 días.
Pero yo pienso que eso lo puedes cuadrar con el profesor docente, con el profesor del seminario, ¿sí? Entonces, porque si una semana estás de día, por decirlo de alguna manera, entonces pues puedes ir esa semanita y de pronto el profe te puede dejar más cosas para la siguiente y la siguiente sí vas a asistir. O sea, no es que no vayas a asistir nunca. ¿Sí me hago entender? O sea, sí puedo organizarme con el horario. Sí. Claro, Mi organízate y cliente me, dile también a Henry, pues colócale opciones, profe, ¿y qué tal si hago esto o esto otro? Sí, a ver qué te dice. ¿Mm? vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, Profe, listo. Profe, una preguntica. profe, Señor, ¿quién me habla? yo, Erika. pero Sí, ¿quién habla? Erika. Erika y Cuéntame. después Giancarlo. Sí, profe, sí, señora. Listo, Erika. Profe, pues me voy a meter en los dos que dijo mi compañero y luego te hago mi pregunta. Henry nos había comentado que creo que se me fue la paloma, ¿cómo es que se llama eso? ¿Asesoría? Los seminarios él estaba hablando para que fueran virtual, para más facilidad, porque como quedó los lunes de 6 a 9 de la noche. Eso fue lo que nos comentó el primer día el lunes que estuvimos con él. Y Mm, con respecto a la compañera de las vacunas, exigen solamente las 2 primeras dosis, pero creo que no las están exigiendo, o sea, que usted tenga que tenerlas, porque igual nadie no obliga a una persona que tenga que aplicarse la vacuna del COVID si no quiere, ¿sí? Y la pregunta, profe, como tal que tenía era si en algún momento yo estoy con mi paciente y mi paciente, digamos, ese momento no puede ir. eh, o sea, si no va y él me avisa, bueno, y yo le aviso a mi asesor como tal, yo vuelvo y le reprograma o ya eso tal queda perdida ese día. Creo que son dos inasistencias seguidas. Ah, Sí, ok. entonces no fue, pero lo reprogramaron y entonces él dijo, sí, sí, sí voy, y en la segunda no fue, entonces ya no puede continuar en el proceso y te darían otro paciente, ¿sí? Ah, ok. Pero no fue ese día, pero en la siguiente sí fue y todo el cuento, entonces pues no te van a colocar otro paciente diferente, ¿sí? Profe, pero, o sea, lo que yo vi es que se reprograma otra cita nueva o ya se sigue la siguiente sesión, o sea, normal. Porque como dicen que son como tal 8 sesiones, entonces ahí si le añado uno sería 9. ¿Sí me hago entender? Sí, pero, o sea, pero atendiste al paciente ¿cuántas veces? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, o sea, si yo llevo ya 4 con él y digamos a la quinta él no pudo ir por Y motivo y él me avisó, ¿yo se la puedo reprogramar o Claro. ya no? Ah, Sí, sí, listo, sí, 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 listo, profe. claro. Sí. ¿Mm? Listo, Igual todo gracias. esto se lo también tiene que ver con la decisión del asesor. El asesor conoce el caso, entonces el asesor te va a ir diciendo, sí, es bueno que hables con el coordinador porque este paciente no tiene compromiso, porque no le interesa el proceso, porque no ha hecho las tareas, porque ya, Entonces, dependiendo de eso también evalúan el caso. ¿Listo? O hay pacientes que de pronto no fueron en 2 sesiones, pero porque se enfermaron de COVID. ¿Sí? Entonces, por decir algo, pero puede enfermarse de cualquier cosa. Entonces, Jamie, si quieres, cierra la cámara. Ay, gracias. Entonces, eso no quiere decir que no lo podamos reprogramar. Entonces, depende mucho. Tú conoces a tu paciente, tú conoces el caso y tu asesor también. Entonces, depende mucho de la decisión de ustedes como lo que han observado y analizado de la persona. ¿Sí me hago entender? Listo, mi profe, muchas gracias. Bueno, listo, espérenme que acá hay seminarios, asesorías. Bueno, listo. Profe, Ahora, ay, Giancarlos, perdón, es que si te darás cuenta, yo soy profe, medio despistada, muy despistada. Dime, tranquila, profe, tranquila. señor. Profe, bueno, dos cositas. La primera es, bueno, como yo se lo dije anteriormente, yo estoy haciendo dos prácticas, la que es social comunitaria y la clínica. Entonces yo no sé a totalidad cómo es la cuestión de los seminarios. En mi caso, por la cuestión de que yo estoy tanto en clínica como en social, y no sé si para las dos se aplica la cuestión de seminarios. Y yo en ese lapso de, digamos, de horario sí estoy un poco enredado por no saber con exactitud
qué es en realidad que debo asistir o qué debo hacer. Y otra cosa, la segunda, es saber si en la práctica clínica uno como orientador debe costar los viáticos del paciente, o eso se encarga de la universidad, o no sé cómo es allí, como para tener en claro, profesora, porque pues no tengo conocimiento como tal. Pues voy a ver si te puedo responder, ¿vale? Entonces, los seminarios son espacios en los cuales tú vas a profundizar con un docente en relación a tu modelo terapéutico, o sea, el modelo que tú elegiste. ¿Listo? Esos son los seminarios. Duran 2 horas y media a 3 horas, dependiendo de lo que pues, defina pues, la universidad como tal. Los seminarios, no tengo claridad, sí, creo que los seminarios solo son de clínica, o sea, solo en la práctica clínica hacemos seminarios, pero la verdad no tengo información. Yo le preguntaría pues a la profesora Aida, que es la coordinadora de prácticas clínicas, pero hasta donde sé, los seminarios solo se dan en psicología clínica, en la práctica clínica, ¿sí? En las otras, creo, yo nunca he escuchado los seminarios educativos. Yo no los he escuchado, pero que no los haya escuchado no quiere decir que no existen. Entonces, yo te averiguo eso y le digo a Henry para que te dé respuesta mañana. ¿Listo? Mañana o pasado mañana, ¿vale? Eso con respecto a los seminarios. Gracias. De los viáticos yo no entendí muy bien, Giancarlo. No sé, no entendí lo de Profe, los... es decir, disculpe, lo que pasa es que por lo menos si el paciente, pues, que nos corresponde a nosotros, si nos asignan, queda muy lejos donde, pues, queda la Ah, universidad, la sede, no sé si nosotros correspondemos con los no, viáticos o la universidad corresponde con eso, o no, no sé si el paciente, no sé. el paciente. Ni la universidad ni tú corre con los gastos de transporte del paciente para la cita. No, ni hay una ayuda económica ni nada por el estilo, no, señor. Él tiene que, a través de su propio rubro, pues cancelar lo de los viáticos, o sea, lo del transporte, de resto no más, ¿sí? Pero es él, no tiene que ver con la universidad, ¿listo? Ok, profe, gracias. Vale. Bueno, listo. Entonces, sigamos con seguridad del paciente. Entonces, espérenme a ver si logro abrir. Seguridad del paciente está acá. Eso sí. Un segundito. Listo. Entonces, tenemos seguridad del paciente. Para ustedes, ¿qué significa seguridad del paciente? ¿Quién me dice? Pero qué, si no los veo. Espere. Para ustedes, ¿qué significaría o a qué les suena? Ya. Aquí quito ya. ¿A qué les suena? Y pueden levantar la mano que ya los veo. Profe, yo. Seguridad del paciente. Giancarlo. Profe, bueno, para mi concepto es todo aquello que encierra como los términos o lo que encubre como tal los términos que resguardan la confidencialidad del paciente, y simplemente ensamblarlo digamos que como a la consulta, y que pues no salga afuera de términos como a otras partes, ¿sí? Entonces, digamos que yo lo encierro más que todo en la confidencialidad como tal, que es lo Ok. que se... Porque lo estás viendo más desde el área netamente psicológica. ¿Mm? Sí, exacto. Listo. Bien, Giancarlo. ¿Quién más me cuenta qué le significa que es seguridad del paciente? Jamie. Como brindar una oportuna atención al paciente. Ok, vale, bien, sí. Viviana, Jamie Viviana. Yo pienso más como en el espacio en el donde está el paciente, que sea un lugar seguro, donde él se encuentre en total confort, que digamos si es una persona que está en riesgo
de suicidio o algo así, no hayan objetos que sean cortopunzantes o perdón, o que puedan afectar la vida del paciente. Ok, tiene que ver con la vida del paciente, bien. Kelly. Profe, yo lo veo más como evitar cualquier riesgo que tenga el paciente cuando esté con nosotros en consulta. Es Ujú. decir, ya sea emocional, físico y pues técnico en el espacio y tiempo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de política de seguridad del paciente, está relacionado con evitar, o sea, que alguna situación ponga en riesgo la salud física, emocional, mental del consultante. ¿Sí? Entonces, hablamos tanto de la parte estructural, por ejemplo, que el piso no esté mojado y entonces el paciente se resbale, se caiga y se golpee la cabeza, como de la atención desde el consentimiento informado, desde la confidencialidad. Entonces, todo eso engloba la seguridad al paciente. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos a ver la política como tal de... Ay, qué función. Listo. De seguridad del paciente. Entonces, la seguridad del paciente o la política como tal comienza cuando en medicina se dan cuenta que hay algunos procedimientos que afectan la salud física o mental del paciente. Entonces, empieza a haber investigaciones y hay un artículo que fue publicado en 1999 que es de humanos. Entonces, hace referencia a que precisamente habían pacientes que se mejoraban físicamente, pero a nivel emocional quedaban muy mal después de un mes de hospitalización. Por ejemplo, lo que pasa con cuando las personas entran a cuidados intensivos y entonces dejan de ver a su familia durante un tiempo y eso genera depresión, tristeza, angustia, miedo. Entonces, todas esas características pues empiezan a afectar. Entonces, el paciente está muy bien de salud, pero de salud física, pero a nivel emocional, entonces desarrolló un trastorno de ansiedad, qué sé yo, de estrés postraumático después de estar hospitalizado, por decirlo. Entonces, se empieza a mirar y analizar qué es lo que se tiene que hacer para evitar ese proceso, a tal punto que hace muchos años, no sé si ustedes de pronto lo recuerdan, cuando se hospitalizaba, cuando uno iba al pabellón de niños o al área de pediatría, de hospitalización pediátrica, pues los cuartos eran exactamente iguales que los cuartos de un adulto. Sí, las paredes blancas, habían dos camas, ya sean más pequeñitas, pero igual. Entonces, identificaron que definitivamente ese tipo de ambiente para los niños era muy negativo. Entonces, y fuera de eso, hace muchos años no se permitía que el niño se quedara acompañado de un familiar, sino que las visitas eran hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche la mamá se tenía que ir y el niño terminaba llorando todo el tiempo y así era sucesivamente durante 8 días que el niño duró hospitalizado. Entonces, que generaba ansiedad por separación, ¿sí? Entonces, después de hacer todo ese análisis, se dieron cuenta y empezaron a cambiar muchas normas. Entonces, hoy en día, los niños tienen que ser hospitalizados con sus mamás o con sus papás o con su cuidador. Los cuartos de los niños son con muñecos, de por sí que el área, cuando uno va a pediatría, encuentra muñecos por todo lado, hay áreas hasta para jugar con los niños, y entonces eso disminuye la posibilidad que el niño generara algún tipo de afectación emocional por los procedimientos hospitalarios. Así pasa en psicología. Entonces, la política de seguridad al paciente evita a través de los protocolos que debemos llevar que el paciente pueda correr riesgo en cualquier área, sea física, emocional o cognitiva, o sea que el paciente mientras esté dentro de los consultorios psicológicos no vaya a tener ningún tipo de afectación. ¿Listo? Entonces ustedes ahí ven una cantidad de artículos y políticas que llevaron a lo que hoy en día tenemos como seguridad al paciente. ¿Listo?
Entonces, hay un término en humanismo que se llama iatrogenia, que es cuando nuestra intervención terapéutica afecta de alguna manera el proceso del paciente. Entonces, por decirles algo, no sé, le hicimos una terapia de sensibilización, no, es flooding, ¿sí? O sea, una terapia de exposición, ¿sí? Al paciente y el paciente no estaba en condiciones para asumir la técnica y entonces súper mal y lo que hicimos fue aumentar la sensación de miedo, angustia al punto de desarrollar episodios de pánico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo enfrenté pues al estímulo siempre en el paciente estar preparado para ello. ¿Listo? Eso es iatrogenia. Eso es lo que no tiene que pasar. Por eso ustedes pasan por tantos filtros para intervenir al paciente. Entonces, primero se sientan con el asesor, después el asesor les firma la precesión. La precesión ustedes nos la muestran a nosotros al docente asistencial, la aprobamos. Bueno, más que aprobarla, observamos que sí sea y de ahí observamos que usted lo haga en el consultorio. ¿Para qué? Para evitar dañar al consultante, ¿sí? Más cuando, pues si uno que lleva, yo llevo lo que les decía al comienzo de la clase 21 años trabajando en clínica y hay cosas que me cuestan y hay cosas que a veces digo, como que no debía haber hecho esto con el paciente, la técnica no es funcional con él, no sé qué, pues peor aún cuando hasta ahora uno arranca con el primer paciente, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes van a tener tantos filtros. ¿Listo? Entonces, bueno, estos siguen siendo estudios en los cuales se identificó que la atención al paciente en algunas ocasiones generó iatrogenia, o sea, dañó el procedimiento o el profesional afectó de alguna manera al paciente, de alguna forma. En cualquier escenario clínico donde haya un paciente se pueden presentar eventos adversos. Entonces vamos a ver qué es un evento adverso, qué es un riesgo y cómo esos eventos adversos tenemos que controlarlos. O sea, por ejemplo, el paciente se resbaló, pero no se cayó, no se golpeó, no le pasó nada. Eso es un posible riesgo, o sea, eso tiene que ser controlado para que no vaya a ser un evento adverso y para que no genere un problema más adelante. ¿Listo? Entonces, ustedes van a empezar a encontrar eh, cosas que suceden en el consultorio. ¿Sí? Entonces, se quedó el ejemplo que les acabo de decir, el piso, en consultorios a veces pasaba, creo que ya arreglaron el problema. Y cuando llovía muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, se entraba el agua y eso se inundaba la sala de espera, hacía una cosa loca. Y pues ese era un riesgo para el paciente total, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente entraba, se podía caer, los niños salían corriendo, se podían golpear, ¿sí? Entonces, eso se minimizó, pues se informó a la universidad y pues creo que eso ya se solucionó. Entonces, eso es un evento adverso, ¿listo? Entonces, ustedes, ¿y quién lo informó? Pues los mismos estudiantes. ¿Sí? Entonces, profe, mire, aquí hay una gotera en el consultorio 1, entonces pues hay que solucionarla, profe, aquí no sé qué, ¿Listo? Entonces, todos aquellos riesgos que ustedes vean que pueden afectar al paciente física, emocional, cognitivamente, tienen que informarlos. ¿A quién los informan? Pues al docente asistencial. Y si no está docente asistencialista el coordinador, pues directamente al coordinador. De por sí que hay un formato para que ustedes informen esos posibles eventos adversos que puedan llegar a presentarse. ¿Listo? La ley 100 habla precisamente de eso, de la importancia de atender al consultante y la ley 1090 también, de por sí que habla que en psicología tenemos, por decirlo de alguna manera, gran poder en el sentido en que conocemos aspectos que nunca nadie ha conocido del consultante. Por ejemplo, el paciente me puede decir, no, imagínese que yo soy narcotraficante, ¿sí?
eso forma parte de su historia, o sea, de su historia clínica privada, confidencial, que no tendría por qué salir de la terapia porque forma parte de lo que él quiere o solucionar o forma parte de sus características o es importante para él, ¿sí? Entonces, por ética, esa información no tendría que salir y si saliera, generaría daño en el paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una consultante y entonces la consultante les dice, ustedes están haciendo terapia de pareja, pero ese día Pepita, no les digo que yo no me sé ningún otro nombre, Pepita fue a consulta sola, entonces usted la atendió y entonces Pepita le dice, ay doctor, es que quiero contarle que una cosa importantísima. Sí, sí, dígame, es que imagínese que yo le estoy siendo infiel a mi esposo. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Le va a ir a decir al esposo que la esposa dijo que estaba siendo infiel y entonces, ¿qué va a pasar con la señora que confió en usted, que le dijo? Sí, entonces son dilemas éticos que ustedes tienen que resolver con su asesor, ¿listo? ¿Por qué con el asesor? Porque él es el que los guía. Ya si tienen que resolver inmediatamente, pues con el profesional que está ahí acompañándolos, ¿listo? Pero ese tipo de cosas puede afectar y eso es lo que tengo que evaluar yo. Si yo en la próxima terapia que viene el esposo comento la situación, pues se va a ver afectada la paciente. Entonces yo tengo que evaluar y equilibrar qué información sí trabajo en la terapia, qué información definitivamente se queda guardadita en la terapia y la trabajaré en algún momento o definitivamente no la voy a trabajar. ¿Listo? Entonces todos esos riesgos tienen que evaluarlos y minimizarlos. ¿Listo? Bueno, para el año 2008 se publicó la Política Nacional de Seguridad al Paciente, que es todo lo que yo les estoy informando, o sea, tanto a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de la estructura, todo eso tenemos que minimizarlo para que la estadía del paciente durante la sesión sea lo más segura posible. ¿Listo? En el 2015 se promulgó los paquetes institucionales de política de seguridad al paciente. En todas las entidades de salud ustedes van a encontrar las políticas de esa institución en relación al cuidado con el paciente. ¿Listo? Que bueno, que en muchas ocasiones no se hacen, pero bueno, por lo menos están escritas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Implementar la política institucional, eso es lo que hacemos en los consultorios, mejorar continuamente el programa institucional. Toda esta partecita nos van a colaborar mucho los psicólogos organizacionales. Entonces, en el consultorio hay psicólogos, chicos que están haciendo su práctica en psicología clínica, chicos que están haciendo su práctica en psicología organizacional. Yo no sé si los jurídicos también nos van a colaborar, entonces vamos a tener practicantes en diferentes áreas con objetivos diferentes. Entonces, quien los organiza, pues es el coordinador y le va a dar muchas funciones en relación precisamente a esta seguridad del paciente. Esto. Bueno, los principios a nivel de seguridad del paciente, enfoque de atención centrado en el usuario, cultura de seguridad, integración con el sistema general de cuidado al paciente, evaluar o sea, puede pasar de todo, se puede caer el paciente puede entrar en crisis emocional, bueno, todo puede unirse al mismo tiempo, entonces la idea es evitar que eso llegara a pasar, ¿listo? No solo es cuidar al paciente, también es cuidar a la familia o a los acompañantes del paciente. Ya mañana o el viernes, Henry les dirá si en este momento, porque no sé cuáles son las políticas en este momento, eh, no sé cuáles son las políticas en este momento en relación a COVID, si pueden, los pacientes pueden estar acompañados o no. Obviamente los menores de edad sí, pero pues otro paciente no sé. Entonces eso se lo tenemos que preguntar a Henry. ¿Listo? Entonces antes pues teníamos que cuidar también a las personas que llegaban como acompañantes del paciente. ¿Listo? ¿Qué es? Entonces, él es el conjunto de elementos y procesos que permiten básicamente mitigar las consecuencias de una afectación del paciente en cualquier área. ¿Listo? Ya dentro de dentro de estas
Afectaciones puede estar la falla en atención a salud, entonces eso no puede pasar. O sea, es importante que ustedes como profesionales, acuérdense, ustedes son profesionales, ustedes están allá ya como profesionales, independiente a que todavía les haga falta unos semestres, unas prácticas, ustedes ya tienen que ubicarse como profesional. Entonces, profesional es el que saluda al consultante, profesional es el que llega temprano, el que hace su precesión, el que realiza toda la actividad que tiene que hacer en su consultorio, el que juicioso antes de los 2 días sube la evolución, es todo eso es el profesional, ¿sí? Si ustedes no suben las evoluciones, pues van a afectar la historia clínica del paciente. Entonces, si el paciente les dice, sí, mire, es que en la comisaría de familia me están pidiendo el resumen de historia clínica y usted no ha subido la evolución, pues grave, porque entonces va a afectar a su paciente porque él necesita llevar ese certificado y usted no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Listo? Entonces ahí también hay un riesgo. Fallas activas o acciones inseguras. Decisión de no usar, por ejemplo, acá el equipo de protección. Por eso ustedes tienen que utilizar el tapabocas, todo, que nos permita disminuir la posibilidad de, en este caso, infectar al paciente o que el paciente nos infecte a nosotros. Por eso ahorita más adelante vamos a ver como toda la parte de bioseguridad. ¿Listo? Ay, Dios mío, vamos tardísimo, van a ser las 9, ¿cierto? Bueno, estos riesgos, ya saben que es un riesgo, atención insegura, bueno, en esto es lo mismo. Listo. Esto igual con respecto a la minimización de los factores de riesgo, van a estar vinculados a la atención que ustedes dan a la parte estructural que depende de la coordinación de laboratorio, de consultorios y depende de lo que ustedes nos informen en relación. No que se dañó el bombillo, eso puede afectar al paciente. No que no hay lámparas, se fue la luz. Allá es terrible que se vaya la luz de noche. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a atender al paciente si no tenemos planta eléctrica? Sí, entonces es importante, esa es una afectación riesgosa. ¿Por qué? Porque el paciente está en crisis y se fue la luz de noche y entonces, ¿qué hago yo? O sea, no lo atiendo, cierro la sesión y si cierro la sesión el paciente se va en crisis y entonces sí. Entonces todo eso depende de ustedes que nos cuenten para minimizar la afectación. Entonces, no hay planta. Bueno, si no hay planta eléctrica, entonces la universidad debe tener lámparas que utilice pues para atender en cada uno de los consultorios. ¿Sí? ¿Listo? ¿Dónde están ubicadas esas lámparas? ¿Quién las entrega cuándo? Se va la luz, bueno, todo ese proceso lo deben tener claro, ¿listo? Y el programa lo maneja pues desde la parte de coordinación y obviamente lo hace cumplir pues todos los chicos que nos van a colaborar en la parte organizacional, ¿listo? Esto no. Bueno, creo que partecita dejémosla ahí. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? En relación a seguridad al paciente, ¿tienen alguna pregunta o todo claro? Por ahora todo claro, profe. Sí. Listo. Bueno, ahora vamos con los reportes. Bueno, son las 8:52. ¿Les parece, chicos, si... ay, sí, esperen. Si descansamos 10 minuticos. ¿Dónde estamos? Espérenme que acá me escribieron. No les digo que yo no soy. Yo prefiero todo presencial. Seminarios, todo claro. Ah, listo. Perfecto. Entonces, descansemos 10 minuticos, ¿les parece? Y arrancamos con algo que es supremamente importante. Bueno, todo lo que hemos trabajado es supremamente importante, pero esto es un poquito más importante porque es toda la notificación que tenemos que hacer en abuso sexual, maltrato infantil, consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la notificación, ideación e intento de suicidio? Entonces, digamos que es un punto súper claro que usted debe tener en su cabecita y que muy posiblemente, no solo él debe tener en su cabeza, lo debe grabar en su cabeza
porque le pueden preguntar en la evaluación, por un lado, y por otro lado, esto es para toda la vida, ustedes lo tienen que tener claro. Si yo tengo un caso de abuso sexual, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que notificar? ¿Cómo lo tengo que notificar? No tiene que ver con la universidad, tiene que ver con su quehacer clínico. ¿Sí? Entonces, si yo, Beatriz Basabe, que tiene su consultorio privado, tiene un paciente que le dice, es que me están abusando sexualmente, pues yo tengo que hacer lo mismo que les voy a explicar ahorita, que haría en consultorios de la universidad. ¿Listo? Entonces, esto es para toda la vida. ¿Listo? Entonces, sí quiero que descansemos 10 minuticos y nos volvemos a conectar. Es las 8:54, entonces a las 9:04. Sí, ¿cierto? Nos volvemos a conectar y comenzamos con todo cómo se hacen las notificaciones de todo lo que les acabo de decir. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Entonces nos vemos ahorita. Bueno, 10 minuticos. Sí, profe. ¿Listo? Vale.
Bueno, listo, chicos. Entonces, arranquemos con la tercera parte de la capacitación de hoy. Entonces, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con notificaciones a nivel de salud pública. Es decir, hay un sistema a nivel de salud, o sea, nosotros nos regimos por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, digamos que tiene una estructura a nivel epidemiológico, tanto a nivel de salud mental como a nivel de salud física. A nivel de salud física, nosotros si fuéramos médicos o si trabajáramos, no, si fuéramos médicos, la institución tiene que notificar a la entidad de salud pública, que es una parte de la Secretaría de Salud, algunas enfermedades de riesgo a nivel general. Por ejemplo, si a una persona le hacen el examen de ELISA y entonces identifican que el paciente es VIH positivo, esa información tiene que ser de notificación a salud pública. ¿Listo? ¿Qué tiene cáncer? Esa enfermedad es una enfermedad a nivel de salud pública que tienen que conocer la Secretaría de Salud porque a través de esa información a nivel de epidemiología determinan los programas a nivel de PIP. Entonces, si hay demasiadas personas que se han contagiado de VIH, entonces pues toca hacer programas de prevención para evitar el contagio en VIH. No, que hay un alto nivel de enfermedades de cáncer, entonces empecemos a hacer programas de promoción y prevención. Entonces, para eso son las notificaciones. A nivel de salud también. Entonces, a nivel de salud tenemos que notificar y hay diferentes oficinas de notificación a nivel de abuso sexual, a nivel de maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato económico, que ya los vamos a ver todos, y también a nivel de consumo de sustancias. Ahora, ¿cómo se notifica? Entonces, ese es el procedimiento que yo les voy a explicar. Les voy a mostrar las fichas que ustedes tienen que diligenciar. Ustedes tienen que estar súper pilos en eso. O sea, si ustedes identifican que que el paciente le está diciendo que que tiene riesgo de abuso sexual o que está siendo abusado sexualmente, pues usted tiene que hacer todo el protocolo para notificar porque eso va a ser una afectación para nosotros en caso de no notificar. Es decir, si el paciente va a otra instancia legal e informa que se notificó en consultorios, pero eso no se hizo legal, pues eso nosotros vamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir pantalla. Todos ya están acá, ¿cierto? ¿Me están escuchando? ¿Qué tal yo hablando sola? Por Sí, eso yo sí, prefiero toda señora. la parte, prefiero 100% lo presencial, porque es que yo sé que entraron al salón, yo sé que me están mirando, pero acá no tengo ni idea si están ahí, si no están ahí. Pero bueno, ya me contestaron, entonces sí están ahí. Bien, ya les voy a presentar la pantalla. Asistencia técnica. Acá. Chicos, de esto sí les recomiendo, por favor, que tomen nota. ¿Listo? Bueno, entonces, BSP significa, espere que Vigilancia de Salud Pública. Entonces, ¿qué significa? Que es allá a esa partecita de la Secretaría de Salud donde nosotros tenemos que notificar las diferentes situaciones que pueda estar presentando el paciente en temas específicos. Ya les voy a decir cuáles. Entonces, el sistema de vigilancia está dividido en CIVIM, CISBECOS, CIVILAS y VESPA. ¿Listo? Así los van a escuchar. Entonces, ustedes van a escuchar el formato de CISBECOS, el formato de CIVIM, el formato de VESPA. ¿Listo? Entonces, necesito que ustedes reconozcan cada uno de ellos. Lo que les decía ahorita, posiblemente se los pregunten pues en la evaluación que les van a hacer. ¿Listo? ¿Qué significa CISBECOS? ¿Sí? O relacione. CISBECOS para suicidio o para consumo de sustancias o para maltrato físico sexual. ¿Listo? Entonces, sí necesito que tomen mucha nota, listo, de esto. Entonces,
¿Por qué aparece? Porque se empiezan, antes no hacíamos esta notificación. Antes estoy hablando de hace unos 10 años o unos 15 años, nosotros no hacíamos notificación a nivel de salud pública de las enfermedades de salud mental. Pero cuando sale la ley de salud mental, para poder estructurar los programas, se estructuran desde epidemiología. Epidemiología es como el ente que nos determina cuáles son las enfermedades que más debemos intervenir. En este caso, en el aquí y en el ahora, ¿qué es lo que más tenemos que intervenir en este momento? Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático, trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, ay, me faltó uno, atracones, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que intervenirlos? Pues porque por todo lo que pasó en la pandemia, pues se desarrollaron muchas características sintomatológicas de trastornos porque no podíamos salir, porque no podíamos hablar, porque no podíamos relacionarnos con los demás, de por sí que todavía como que no mucho. ¿Listo? Entonces, por eso es que aparece este tipo de notificación. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el decreto 3518 de 2006. ¿Listo? Entonces, en la ley 1098 del 2006 vamos a encontrar el por qué tenemos que notificar todo lo que tiene que ver con maltrato físico, maltrato psicológico, abuso, abuso sexual o violencia sexual, explotación en niñas, niños, adolescentes y en adultos. O sea, si hay explotación, no sé, sexual en un adulto, pues hay que informar, ¿listo? Y hay que denunciar, ¿vale? Entonces ya les voy a decir cuál es el procedimiento y lo que tienen que llenar. En el artículo 57, entonces se refiere que es obligatorio, o sea, por eso cuando yo daba clínica y había una partecita en el curso de clínica en relación a la parte ética y bioética, que hablábamos de los principios bioéticos y todo el cuento. Y hay una partecita donde hablamos del secreto profesional. Según la ley 1090, el secreto profesional por ninguna razón se rompe, ¿sí? Es decir, si el paciente me dice, según la ley 1090, si el paciente dice que se va a suicidar, pues yo no puedo romper el secreto profesional según la ley 1090. Pero esa ley 1090 no está en consonancia con la Constitución Política de Colombia ni con las leyes generadas por la Secretaría de Salud. Eso es lo absurdo de la situación. Entonces, para que llegáramos como a un equilibrio, desde el Colegio Colombiano de Psicólogos se refiere que hay unos parámetros en los cuales yo como psicólogo debo aclarar en el encuadre terapéutico con el consultante. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el encuadre terapéutico, acuérdense esto toda la vida. Cuando ustedes hacen el encuadre terapéutico, deben informarle al consultante que todo lo que él les cuente es totalmente confidencial. O sea, pues confidencial significa que lo va a conocer el asesor, lo va a conocer en este caso el profesor docencia servicio, no más, ¿sí? Pero en general, pues es confidencial. Pero que el secreto profesional se va a romper cuando esté en riesgo la vida de la persona y cuando esté en riesgo la vida de otro ser humano. Es decir, en riesgo la vida de la persona, ideación, intento de suicidio, es obligatorio informar. No solo voy a informar a la familia y las personas cercanas, sino a Secretaría de Salud. ¿Sí? Que hubo abuso sexual, ahí hay riesgo en la vida del paciente, eso hay que informarlo, ¿listo? Por esa razón hay que ser claros en la comunicación con el paciente, hay que decirle claramente, va a pasar esto, 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 esto. Ahora, si el paciente me dice, no, yo no quiero contarle que una situación sexual mía, esa es su decisión, yo no puedo obligarlo a que me cuente, pero si me cuenta, yo tengo que notificarlo, ¿listo? ¿Claro, chicos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Ok. Porque es Profe, yo tengo- importante. Señor, Cuando tú dices que el paciente
debemos decirle que el secreto profesional se rompe en estas circunstancias. También le contamos a él cuándo lo vamos a hacer. Sí, sí, señor. Ok, Entonces les perfecto. voy a contar un caso mío. Yo estaba atendiendo un adolescente, él tiene en este momento 17 años. Él entra a consulta refiriendo tristeza patológica. Bueno, cuando yo lo evalúo y hago el examen mental y todo el cuento del diagnóstico y ta. Entonces, pues no es tristeza patológica, es un trastorno de depresión mayor. Y bien, cuando yo le pregunto si ha tenido ideación o intento de suicidio, él reporta que no. Ok, listo. Entonces seguimos trabajando, no sé qué, la. Y llegó en una sesión y entonces me dice, doctora, ¿usted se acuerda que en las primeras sesiones usted me preguntó que si yo había tenido pensamiento o intención de suicidarme, cosas así? Yo sí. Entonces él me dice, sí, pero yo no se lo dije ese día porque me dio miedo decirle. Entonces, esa ideación y ese intento de suicidio había ocurrido más o menos 6 meses antes de que él entrara a psicoterapia. Pero estaba latente. Igual él me dijo, yo a veces lo pienso, a veces pienso que no debería estar en este mundo, bla, 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 bla. Entonces yo le dije a él ese día, mira, esta información que me estás dando, ¿tú te acuerdas que en la primera sesión yo te dije, no sé qué, que se rompía el secreto profesional? Sí, sí. Entonces yo tengo que notificar, entonces tengo que informarle a tu hermana. La hermana era quien lo estaba acompañando, la hermana es mayor de edad, es quien está como muy pendiente de su hermanito, pues. Y tengo que notificar a Secretaría de Salud. Entonces le dije, es necesario hacerlo, yo ya te lo había comentado, entonces ahorita antes de terminar la sesión tenemos que hablar con ella. Entonces él me dijo, sí, sí, yo tengo claro lo que me dijiste y sí. Entonces ya antes de terminar la sesión, 10 minutos antes, entonces le dije a ella que ingresara y yo no hice la notificación, la hizo él. O sea, yo no le dije a la hermana que él había, no, sino lo hizo él. Entonces yo le dije, mira, es importante que le cuentes, si no le cuentes, pues le tengo que decir yo, no, yo le cuento. Entonces dentro de la sesión, él mismo dijo, mira, lo que pasó es que hace 6 meses, cuando yo estaba, ¿te acuerdas que yo estaba no sé qué, sí, más? Y me había cortado, pues la cortada no era para olvidarme del dolor, sino era porque pensaban quitarme la vida. Entonces, y ya, ¿sí? Entonces también notifiqué a Secretaría de Salud. Cuando se hace la notificación a Secretaría de Salud, ellos envían un psicólogo, le hacen seguimiento durante creo que 6 meses, creo que ya no, ya no está yendo el psicólogo, bueno. Y él hacen la clarificación que él debe permanecer en proceso psicoterapéutico y en proceso psiquiátrico. Ya ahorita está en proceso psiquiátrico, ya está medicado, ya no sé qué, ¿Sí? Entonces, sí o sí lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, pero antes de hacerlo, tienen que informarle al paciente cuando se rompe el secreto profesional o si no, rompen el vínculo afectivo y el enganche terapéutico. Entonces, ustedes informan a Secretaría de Salud, le informan a la familia y el paciente no vuelve a terapia. ¿Sí? Entonces perdieron el paciente. ¿Me hago entender? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Sí, señora. Vale. Entonces, en la resolución 459 del 2012, entonces está todo el protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Entonces, no solo hay que notificar, sino activar el protocolo. ¿Listo? Entonces, cuando yo notifico a Secretaría de Salud activa el protocolo, llama a la víctima, le pregunta si va a, cuándo fue, van a hacer toda la investigación, hacen toda la activación por fiscalía, bueno, todo el cuento. Puede que el abuso sexual, mire, yo tuve una paciente, ella cuando yo la atendí tenía 70 años, 65 años. Y ella me informa que fue abusada cuando tenía 10 años. Tocaba informarse, porque si ustedes han escuchado las noticias, la denuncia de abuso sexual no caduca, ¿sí? O sea, si esa persona la abusó a los 10 años, pues tiene que colocar la denuncia, así tenga 65 años, porque no sabemos esta persona que la abusó a ella, a cuántas personas más esté abusando o haya abusado. ¿Sí me hago entender?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿listo? Y aquí, bueno, acá vamos a encontrar toda la normatividad, la 1146 del 2007, que habla qué es y qué se entiende como abuso sexual o como, o sea, abuso sexual no solo tiene que ver con la parte de penetración, también tiene que ver con videos, con insinuaciones, con, sí, entonces aquí en la 1146 que ustedes también debieron trabajar a nivel clínico o en alguna de las materias, trabajar qué es el abuso sexual sí, en desarrollo, creo, bueno, qué es el abuso sexual, qué características tiene, qué se denomina desde la ley como abuso sexual y qué no, ¿listo? Bueno, y aquí ya vamos a entrar a mirar cada uno de los protocolos y el proceso que debemos llevar a cabo, al igual que el diligenciamiento de las fichas. Entonces, SIVIN es el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de la Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual, ¿sí? Entonces, cuando ustedes diligencian ese formato que ya se los voy a enseñar? Cuando haya violencia física, ¿sí? Entonces llegó Pepita y entonces le dijo, no, es que ayer Pepito me pegó y entonces tiene el brazo negro. Pues ahí usted tiene que informar. Esto es violencia física. Violencia emocional. No, es que Pepito dice que yo no sirvo para nada, todo el tiempo me anda diciendo que para qué estudio, para qué hago. Pues eso es violencia informal, tiene que informar. Violencia económica, no, es que yo trabajo y entonces cuando yo en la quincena llego, él me quita toda la plata y me dice que solo me va a dar lo que necesito porque él es el que maneja el dinero y no sé, negligencia. Cuando hace referencia, por ejemplo, con los niños. Entonces, el niño tiene 5 años y lo dejó solo en la casa. Pues eso es negligencia. No, doctor, es que yo no tenía con quien me lo cuidara y entonces me tocó ir a trabajar y si yo no trabajo, entonces no tengo, pues hay jardines de bienestar familiar donde usted puede dejar al niño, pero no lo puede dejar solo, eso es negligencia. Entonces usted tiene que informar. Abandono. Entonces, bueno, abandono no creo que sea que encontremos tanto, pero bueno, abandono. Entonces, sí, por ejemplo, es la mamá, el papá y el hijo. Y entonces el niño viene porque tiene problemas de aprendizaje y no sé qué. Y entonces la señora le dice, no, imagínese que ya llevo 6 meses y el papá no responde, no volvió, yo no sé dónde está. Pues también usted tiene que notificar. ¿Listo? Y violencia sexual, pues abuso, acoso, violación, trata de personas, actos sexuales de uso de fuerza. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente cada uno. Violencia Profe, física, señora. acá yo tengo una pregunta en abandono, si también la persona como que sufrió abandono de su familia también se reporta o eso no. Sí, o sea, no, ¿cómo así? No, no, O no sea, si entendí. mi paciente que ya es grande, que no es un niño, sufrió abandono desde pequeño, también se No, reporta, ¿no? no, señora. Vale, Lo tienes gracias. que trabajar en terapia, pero porque debe haber un vacío emocional, no debió cerrar un ciclo, bueno, pero Ah, no, no se reporta. ¿Listo? vale, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, violencia física, según la ley, es toda acción caracterizada, y lo vamos a leer tal cual como lo tenemos ahí, para que ustedes lo tengan en su cabecita, ¿listo? Toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física de manera intencional que causa en la persona daño leve o grave, como empujones, golpes, bofetadas, zarandeo, quemaduras, entre otras. En este sistema se excluyen lesiones debidas a atracos, hurtos o robos. ¿Listo? Bien, yo tuve una paciente cuando yo trabajaba con bienestar familiar, llegó una niña y tenía toda esta partecita quemada. Y bueno, cuando ella medianamente nos informa qué fue lo que pasó, la mamá, ella estaba en la casa, ella en ese momento tenía unos 12 años, la niña que llega a ICBF, y ella refiere que ella estaba en la casa y entonces había una comida que dejó la mamá
pero que esa era como reservada, pues nadie se la podía comer. Digan ustedes, es que no me acuerdo bien qué era, pero piensen ustedes en las empanadas, pues que nadie se puede comer. Y entonces ella tenía hambre y entonces ella cogió y sacó una empanada y se la comió. Entonces la mamá se dio cuenta y entonces la castigó y la forma de castigo fue calentar una cuchara y colocársela en la boca, ¿sí? Pues claramente eso es violencia física, ¿sí? Yo no creo que nunca lleguen ese tipo de casos a consultorios, eso no va a llegar, porque nuestros consultorios son de primer nivel. Ese tipo de pacientes llega pues en tercer nivel, ¿sí? Entonces no creo que llegue, pero eso es violencia física. Que le puso un brazo morado, eso es violencia física, ¿listo? ¿Vale? Violencia emocional, cualquier acción u omisión que provoque daño psíquico, emocional, que afecte la autoestima de la persona o que la limite para encontrar el apoyo de los demás. Incluye la extensa gama de conductas como insultos, gritos, amenazas, acusaciones, intimidación, desvalorización, burlas, críticas destructivas, indiferenciadas. ¿Qué sí va a llegar? Entonces, a ustedes sí les va a llegar pacientes de comisaría de familia, donde ha pasado esto. Como llegan de comisaría de familia, ya fue notificada Secretaría de Salud a través de comisaría de familia. Es decir, nosotros no tenemos que notificar. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Sí? ¿Listo? Sí, Entonces, señora. a usted le llegó, sí, o sea, a usted le llegó el caso de comisaría de familia. Entonces, porque este señor, les llegó un caso de pareja, ¿sí? Entonces, lo que dice comisaría de familia es que usted tiene que atender el caso para dar resolución al conflicto, enseñar pautas de comunicación, manejo de lenguaje, bla, 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 ¿sí? ¿Cómo? Ellos vienen remitidos de allá, pues ya fueron notificados Secretaría de Salud. Si yo hago la notificación consultorios psicológicos, pues voy a notificar 2 veces a la misma persona. ¿Listo? Entonces, no, ya fue notificado. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Bueno. Sí, profe. Violencia sexual. Toda acción en que la persona sea obligada, inducida, bajo constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales con o sin penetración, que era lo que yo les decía. No deseadas, no acordes con su proceso de desarrollo sexual, social, afectivo. Incluye toda acción mediante la cual la persona es inducida u obligada a prácticas sexuales como medio para la consecución de recursos materiales o económicos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes, no sé, tengan un paciente y les dice, es que él me obliga, es la esposa, pues, él me obliga a tener relaciones sexuales, eso ya es violencia sexual, eso hay que notificarlo. Pero si viene por comisaría o si viene por bienestar familiar, pues claramente ya fue notificado. ¿Listo? Violencia económica, señora. Tengo una pregunta ahí en el aspecto de violencia sexual, en la parte en la que dice de recursos materiales o económicos, y digamos las que son como afectivos, digamos como, bueno, si tú no haces esto, yo te dejo de amar, o ese tipo de, digamos, de comentarios que obligan a la persona a continuar con la acción. Sí, también se denomina como violencia sexual. Lo que tienen que tener cuidado es cómo lo entiende y cómo lo define, no tanto ustedes, sino el consultante. ¿Sí me hago entender? O sea, para el consultante eso lo asume como violencia sexual. O para el consultante no, es una forma de expresión que me ama. Entonces tienen que ustedes lograr que su consultante entienda que eso es violencia sexual, porque ustedes pueden notificar, Secretaría de Salud entrevista a la persona y la persona dice, no, yo no siento que él me esté agrediendo o yo no siento que él me esté haciendo nada. O sea, entonces, pues grave, porque entonces ya el paciente no vuelve y pues perdemos al paciente y perdemos la posibilidad de trabajar con él. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí. ¿Listo? Bueno,
Violencia económica, acciones en las que una persona es utilizada para la consecución de recursos materiales económicos en beneficio de otros, es decir, como forma de explotación. Incluye también la utilización de medios económicos como manera de coartar el desarrollo personal. Se debe considerar como casos menores trabajadores, trabajos peligrosos o de alto riesgo, restricción inadecuada de recursos económicos y mendicidad. Entonces, si el niño les dice a ustedes en consulta, es que yo voy al colegio cada 3 días. ¿Y por qué vas al colegio cada 3 días? Porque los otros 2 voy y trabajo con mi papá en el semáforo. ¿Y tú qué haces en el semáforo? No, voy y le ayudo a mi papá a repartir las colombinas. Pues nada, eso ya es violencia económica. Ahora, si el niño dice, yo estoy en el semáforo y me siento pues porque mi papá no me puede llevar al colegio y me siento a hacer las tareas, eso no es violencia económica. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe. señora. Sí, profe, sí, señora. Negligencia se refiere a comportamientos que privan a la persona de la satisfacción de sus necesidades básicas. Es que mi mamá no me da comida. Yo tenía una niña en bienestar familiar que la mamá, pero es que, bueno, la mamá le daba solamente el almuerzo, no le daba más. Pues eso es negligencia. Cuando vamos a entrevistar a la señora, pues la señora no tenía para el desayuno, o sea, solo lograba, trabajaba en calle y solo lograba tener el dinero para la habitación y tener el dinero pues para una comida. Entonces ella decía, pues yo le doy solo lo del almuerzo porque pues en la noche logra ella pues mantenerlo del almuerzo y en la mañana pues no alcanzo a tener sino a veces agua de panela y ya, ¿sí? Entonces pues eso sí es negligencia. Pero pues, ¿qué hacíamos en bienestar familiar? Pues buscábamos la forma en que en la mañana entonces le dieran en el colegio el desayuno, al mediodía en el comedor comunitario le dieran el almuerzo y lo que le daba de almuerzo entonces se lo dejaba para la cena y la niña tendría las 3 comidas del día, ¿sí? Pero eso se denomina como negligencia. ¿Listo? Entonces, quien lo define y quien sabe cómo trabajarlo, pues termina siendo bienestar familiar. Por eso se notifica, porque nosotros no tendríamos desde consultorios la posibilidad de hacer lo que les estoy diciendo. Entonces, busquemos un comedor comunitario. Pues no, ¿de dónde? Busquemos un colegio donde le den el desayuno a la niña. Pues ¿de dónde? Sí, entonces por eso es que se notifica precisamente para lograr que ese niño, ese adolescente, ese adulto mayor tenga la posibilidad de garantizar pues las necesidades de suplir pues las necesidades básicas. ¿Listo? Claro, negligencia. Lo dejó solo en la casa y tiene 5 años el niño. Eso es negligencia. Lo dejó encerrado. Eso es negligencia. ¿Listo? Sí, Sí, señora. profe. Situación en que abandono, situación en que la persona es dejada sola de manera permanente por sus familiares o cuidadores, a pesar de requerir atención y asistencia a razón de su edad, enfermedad o discapacidad, poniendo en riesgo su integridad. Considerar como los casos como personas institucionalizadas que no son asistidas por sus familiares o personas obligadas a salir de casa, entre otras. Por ejemplo, a los adultos mayores, aunque ya no pasa mucho porque cuando uno lleva a un adulto mayor, el adulto mayor se tiene que quedar con la persona que lo llevó. O sea, no, no es que yo lo llevé y chaulín, digo, chao. No, si fue conmigo, pues se queda conmigo hasta que llegue la familia, ¿sí? Entonces, eso evita los procesos de abandono, porque antes los dejaban abandonaditos allá, entonces llevaban al adulto mayor y ya, después nadie lo recogía, nadie preguntaba por él, nadie, ¿sí? Entonces eso es abandono, igual que con los niños. Bueno, entonces, claro, Sisbecus, ¿listo? Ay, no, mentiras. Este no era Sisbecus, esto era Civil. ¿Listo? Claro, Civil, ¿verdad? Sí, Sí, profe. señora. Sí, profe. Sí, Bueno, señora. entonces, ahora vamos a ver el formato y el procedimiento, aunque el procedimiento termina siendo igual para todos, pero el formato no. Entonces, espérenme un momentico, porque yo no sé qué dice el formato. Espérenme un momento, formato de CV. Ficha de notificación Sisbecos, formato civil. Estos formatos, chicos, ustedes creo que Henry les explicó que ustedes tenían
ustedes tienen acceso a una carpeta de consultorios donde están como hay una carpetica donde están todos los datos suyos de hoja de vida y todo el cuento. Ahí en esa misma carpeta donde les dijo él, ahí ustedes van a encontrar estos formatos. ¿Listo? O sea, no tienen pues que preguntarle al asesor, al profesor de docencia servicio, al Pepito, al Juanito, a Gisela. No, ustedes lo encuentran ahí en la carpeta. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven que tienen que hacer la notificación, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Eso es importante. Antes de explicar, aunque bueno, primero tenía que explicarles, pero bueno. Entonces, el procedimiento es que el paciente les dijo que ustedes identifican que hay, qué sé yo, negligencia. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que informarle a su asesor. ¿Listo? Entonces, le dicen al asesor, mire, lo que pasa es que mi paciente dijo esto y esto y esto y esto y esto. Ustedes analizan el caso con su asesor. Si con su asesor determinan si definitivamente sí es negligencia porque lo dice la ley, porque analizamos esto, porque analizamos lo otro, entonces hay que diligenciar el formato, que ya les voy a mostrar cuál es. Diligencia en el formato. El asesor se los aprueba. Si él le revisa el formato, le revisa que esté bien el nombre del paciente, que esté bien la cédula del paciente, que esté bien diligenciado todo. Cuando el asesor les dice, listo, está bien diligenciado, no sé qué, ustedes se lo envían al coordinador de consultorios y el coordinador de consultorios lo envía a secretaría, pues él es el que hace la notificación como tal, porque es el representante legal. Entonces, envía ese formato que ustedes le entregaron, lo revisa, no sé qué, lo envía a Secretaría de Salud y ya en Secretaría de Salud hacen el resto del trabajo. ¿Claro lo que tienen que hacer? ¿El protocolo que tienen que seguir? Profe, una pregunta. Dime, Ese formato que usted está hablando es que tenemos que entregar cada vez que tenemos asesoría con el asesor, ¿no? No, es este formato que ya se los voy a mostrar. Permítanme un momento, se los muestro. Acá está. Ay, yo sé que está muy chiquito, voy a intentar colocarlo grande y ya te respondo, a ver si con lo que te digo te respondo, Giancarlo. Entonces, este solo lo van a diligenciar y se lo van a presentar a su asesor cuando haya alguna situación de las que leímos ahorita. Ahí se me olvidaron. Cuando haya negligencia, violencia, todo eso. ¿Listo? ¿Vale? ¿Claro? ¿Claro, Giancarlo? Sí, señora profe, muchas gracias. Listo. Entonces, listo, ustedes se dieron cuenta de eso. Entonces, ustedes cogen su formatico, ya saben dónde está, y entonces lo diligencian. No es que sea pues la cosa más complicada de este mundo, no. Fecha de la notificación, pues cuando lo van a notificar, nombre de la entidad, universidad, cooperativa, ID del evento no lo van a colocar. Tipo de documento, si es cédula, si es tarjeta de identidad, si es cédula de extranjería, bueno. Fecha de nacimiento, edad del paciente. Medida, esta no la van a llenar, es cuando nosotros notificamos con bienestar familiar cuando hay una medida de protección. Acá no la van a colocar. Identificación, pues el número. Primer nombre, primer apellido, teléfono, dirección, localidad. Esto lo tienen que llenar con su consultante porque pues yo lo lleno con el consultante porque hay datos en la historia clínica que de pronto yo no tengo, no escribí, no anoté o no era necesario en la historia clínica. Entonces esto lo hacen con el consultante, ¿listo? Nombre completo, apellido, teléfono, dirección. Por ejemplo, yo no le pido la dirección a mi paciente. ¿Listo? Localidad. Yo tampoco tengo ni idea de la localidad porque no le pido la dirección. Entonces, pero en este formato ustedes sí deben tener dirección, localidad, pertenencia étnica, estrato, grupo poblacional, ocupación, tipo de régimen, si es subsidiado o si es subsidiado o si es contributivo, entidad administradora, es decir, la EPS, estado civil. Ay, mentiras, este no era. Nivel educativo,
Fuente, quien hizo la notificación, municipio, clasificación inicial del caso, que fuimos nosotros, fecha de la consulta, ¿cuándo fue? Fue antier. Nivel de riesgo alto, moderado, bajo, si hay hospitalización, si no, clasificación final del riesgo, esto no lo llenan. SEC tampoco. Conformación familiar, pues ustedes ya la tienen. Si hay alguna situación específica, actividad de la víctima, en qué trabaja, orientación sexual, identidad de género, si es persona consumidora, ustedes ya lo saben, persona jefe de hogar, alcohol en la víctima, ¿listo? Lugar de ocurrencia. Ocurrió antes, o sea, bueno, acá van a colocar cuál fue la situación de violencia. Si es emocional, física, sexual, económica, negligencia de abandono, que ustedes ya saben qué es. Primer ingreso, relación con drogas, si de consumo. Esta parte no, porque nosotros no vamos a tener consumidores allá. Violencia sexual. Yo no sé por qué este formato se ve así. Le voy a preguntar a Henry. En el momento de la atención que presentó, o sea, toda la parte de sintomatología que se hizo con la institución, atención, manejo inicial, donde se detectó el caso, universidad cooperativa, entidad responsable del seguimiento, pues nosotros porque hicimos la valoración, se programó visita, pues no hacemos nosotros visita, se realizó remisión inicial, sí, se hizo la notificación, ¿listo? Esta parte IES, IEC, no. Y ustedes van a encontrar para colocar arriba lugar de ocurrencias. Entonces, si es 1, 2 o 3, pues es vivienda, vía pública, comercio, lugar de trabajo, establecimiento, localidades, pues acá encuentran las localidades, la relación de la persona que generó el maltrato y la entidad, bueno, esto no. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí dice, esperen porque ahora, CIVIC, ¿listo? Violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual, ¿ok? Listo, entonces ese ya quedó claro. Señora. En caso de que, digamos, mi paciente sea menor de edad, sea digamos, un niño de 8 años, y en la entrevista con el menor de edad nos damos cuenta que viene por abuso sexual y la persona que viene de acompañante es el abusador, ¿ahí cómo se maneja? Ahí ¿Igual? tienes que, no, ahí sí es necesario que hables con el coordinador porque sí tenemos que hacer la notificación inmediata y hay que llamar a la policía y hay que hacer todo el proceso diferente. O sea, sí hacemos la notificación, pero la acción tiene que ser inmediata porque si no nosotros pasamos a ser negligentes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el coordinador o el profesor de asistencia servicio? Llama a la policía, informa del caso, informa bienestar familiar y toca esperar hasta que llegue la patrulla de infancia y adolescencia y que llegue un funcionario de ICBF para que haga todo el proceso. Se lleven al niño a un hogar de paso mientras que clarifican la situación. Ojalá que eso nunca pase. ¿Listo? Ojalá que no. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces ya terminamos con ese. Entonces ahora vamos con el otro. Ay, ahora se me perdió. Cerró acá este. Y... Listo, entonces este ya lo vimos. Ahora vamos con este. Sisbecos, ¿listo? Entonces, Sisbecos es la notificación que se hace para conducta suicida, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a notificar? Ideación, amenaza, intento, pues ojalá no nos toque
pues, notificar suicidio consumado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ideación suicida? Se denomina en el sentido general el conjunto de pensamientos que expresa un deseo, intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas suicidas, tal como la fantasía o prefiguración de la propia muerte. Entonces es, por ejemplo, cuando el paciente le dice a uno, es que yo he pensado en que nada tiene sentido, en que en este, miren, yo tengo un paciente que llega a consulta, él tiene distimia. Y entonces él llega a consulta y ese día estaba tan mal y me dice, ay Dios mío, son las 9:46. Y él me dice, rápidamente les cuento el caso. Entonces él me dice, estoy tan mal, ayer me paré en mitad de la autopista a ver si me atropellaba un carro. Y hoy estoy en la misma. Si no venía para acá, estaba pensando en cómo cruzar la avenida para que el Transmilenio me atropellara y me muriera. Y ya, entonces, bueno, se hizo toda la atención en crisis, no sé qué. Claramente yo no podía dejar que este chico, él tiene, en ese momento cuando lo atendí, tenía 22 años, 22, 23 años. Pues me tocó llamar a la mamá, esperar que la mamá llegara, hacer la notificación. De ahí la mamá se lo llevó pues a la clínica, la que queda como en la 134, ¿es eso? Montserrat. Y ahí le hacen pues todo el proceso de ingreso, lo tienen ahí como 15 días, bueno, y lo estabilizan y todo. Pero pues hasta que la señora no llegó y no se lo llevó, aunque era adulto, pues no podía hacer nada más yo. Ahora, si no hubiera llegado la señora, pues a quién le toca irlo a hospitalizar, pues a mí, porque esa es mi responsabilidad. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, eso es ideación suicida. Profe, Intento una de... pregunta. Señora. Y si, digamos, en ese caso, el paciente se niega a, digamos, que tú lo lleves y no llega ningún familiar. Toca llamar a la ambulancia. Entonces, llamas a la ambulancia llega y ya si quiera o no, así tengan que inmovilizarlo, se lo llevan. Ok. ¿Listo? Que esperemos que eso no va a pasar en consultorios. Bueno, intento suicida, pues ustedes ya tienen como claro la parte de intento de suicidio consumado, pues esperamos eso nunca en la vida les vaya a ocurrir, porque pues toca hacer toda la parte de fiscalía y eso. Listo, entonces ya tenemos claro Sisbecos, CIVIN. Tiempo de notificación de CIVIN 24 horas desde la identificación del caso. Y Sisbecos, por eso es importante que ustedes tengan una muy buena comunicación con su asesor, porque si hay que notificar, ustedes tienen que enviarle el formato a su asesor, que lo revise, que lo apruebe y que rápidamente podamos hacer la notificación a Secretaría de Salud. ¿Listo? Ya si es por Sisbeco, que es por sustancias no, que es por ideación suicida, pues entonces ahí sí tienen que hacerla inmediatamente con el profesor que ustedes tienen ahí en docencia asistencial o el coordinador. ¿Listo? Bueno, actividad, bueno, ya les voy a contar esto. Bueno, esto se comenzaría, no sé qué, ta. Bueno, entonces les voy a mostrar el formato de Sisbecos. Yo creo que nos vamos a pasar un poquito, chicos, pero esto es necesario hacerlo. Notificación Sisbecos. Ay, ¿ahora qué se hizo? Ay, no. Pues tras que la profesora como que no es muy buena, no es muy ágil en este proceso sistematiza. Aquí está. Ok, aquí lo ven. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces este es el de Sisbecos, ¿ok? Entonces, información general, esto no lo llena, nombre del evento, qué tipo de evento es, ideación, intento, fecha de notificación, tipo de documento, fecha de nacimiento, edad, medida
de edad, o sea, en años, meses, días, teléfono, sexo, no, primer nombre, segundo, o sea, todos tienen como la misma estructura en general, ¿listo? Departamento, Profe, qué pena. Ese formato se va a diligenciar cuando lo que pasa es que mi señora está un poco mala y no lo alcanzo a escuchar muy bien. Qué pena. Cuando este formato se diligencia, escúchenmelo súper juiciosos. Cuando ustedes identifiquen que hay ideación o intento de suicidio. ¿Listo? ¿Ok? Pues suicidio consumado, yo espero que eso nunca pase. Pero si pasara, Dios no quiera, pues toca llenar este formulario o este documento. ¿Listo? ¿Claro, Giancarlo? Creo que es quien me está preguntando. Sí, profe, sí, señora. ¿Listo? Pertenencia étnica, grupo poblacional, semana de gestación, pues en caso de que fuera gestante. Estrato, tipo de aseguramiento, contributivo, subsidiado, nivel educativo, estado civil, notificación, país de procedencia del caso. Bueno, yo siento que es información como muy general, ¿sí? Nombre del profesional, aquí va el nombre de su asesor. Por eso es que, ay, no, mentiras. Acá no va el nombre de su asesor, va el nombre del coordinador. ¿Listo? Pero se lo tiene que aprobar su asesor. ¿Listo? Y el teléfono de la universidad. ¿Listo? ¿Claro? Sí, sí, señora. Listo. Perfecto. Ok, y ahora me falta ¿cuál? Entonces ya miramos Sisbecos, ya miramos Civic. ¿Me falta cuál? ¿Cuál falta, chicos? Vespa. Entonces espérenme, ya les muestro el formato de Vespa. ¿Sí ve por qué nos pusimos a hablar tanto al comienzo? Si no nos hubiéramos puesto a hablar tanto. Vespa. ¿Listo? ¿Sí van conmigo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Muy bien. Espere porque ahora esto no prendió. Bueno, Vespa, ahí ven la presentación, porque no me deja. Sí, señora. Bueno, entonces, Vespa es para consumo de sustancias psicoactivas. En consultorios ustedes no deberían atender pacientes con consumo de sustancias psicoactivas, pero a veces cuando uno hace la valoración, cuando uno hace ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Cuando uno hace la primera notificación, ¿no? del caso, o sea, cuando llega el paciente, pues, y uno va a hacer la recepción de caso, a ver, la recepción de caso, entonces a veces el consultante no le cuenta a uno toda la verdad o no le dice toda la información. Entonces uno pregunta, ¿has consumido en algún momento algún tipo de sustancia? No, 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 nunca. Y después de 3, 4 sesiones le dice a uno, ah, sí, yo consumí. Ah, entonces, o yo estoy consumiendo. Entonces, pues ya lo están atendiendo en consultorios, pues no lo van a, no, usted está consumiendo, entonces venga, lo saco de acá. Pues no, tienen que seguir atendiendo. Entonces, cuando eso pasa, ustedes van a diligenciar el formato de VESPA. ¿Listo? Que es para sustancias psicoactivas. Bueno, aquí habla de qué es la sustancia psicoactiva, qué es lo que se refiere por consumo, los tipos de consumo, y este es el formato de notificación que acá no se ve muy bien y acá tampoco se ve muy bien. Entonces ya se los voy a buscar en otro lado, porque es que necesito que esto lo tengan súper claro. Bueno, entonces espérenme. Creo que aquí tengo una pregunta. Uno acá notifica si la persona no tenga una adicción y lo haga de vez en cuando o tiene que ser el consumo seguidamente. Cuando sea un consumo problemático. Ok, Problemático hace referencia de, por ejemplo, yo consumo yo no, ¿no? Pepito.
porque después dicen, es que la profesora dijo que consume. Pepito consume cada 8 días, pero pues consume alcohol hasta embriagarse, le pega a la gente, entra pues en una crisis psicótica, todo el cuento. Eso es un consumo problemático, aunque no lo hace todos los días. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. ¿Listo? Bueno, ya aquí lo tengo. Profe, qué pena. ¿Y si fuera al revés también se notifica? O sea, que digamos la persona no es violenta, pero que sí presenta consumo diario. Sí, porque es consumo crónico, aunque no sea problemático, pero es consumo crónico. ¿Listo? Entonces sí se notifica. Bueno, Profe, llegó un Vale, profe. mensaje que en 5 minutos se cierra la reunión. oh Virgen Santísima. Esperen, yo les coloco, esperen, le mando un mensaje a Henry. Hola Henry, imagínate que yo no he terminado, yo sé que tenía que terminar, pero todavía no lo he hecho. Entonces le sale una notificación a los chicos que se va a cerrar la reunión. Entonces no sé si me puedas dar otros 5 minuticos, yo ya estoy terminando. Entonces quedo atenta, ¿vale? Muchas gracias. Ay, si ven, me van a regañar, chicos. Bueno, Vespa, ¿listo? ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Listo. Entonces, información general. Entonces, fíjense que cada formato tiene para qué es. O es Vespa, o es Civic, o es Civilac. O sea, cada uno tiene su nombrecito. Entonces, ustedes siempre se van a guiar por ese, porque si ustedes envían el que no es, pues no nos reciben la notificación. Bueno, fecha de la notificación, semana epidemiológica, o sea, en qué semana estamos del año. ID evento no lo van a colocar, esto tampoco. Identificación del paciente es tipo de documento, edad, bueno, todo lo que tiene que ver con dirección de residencia, estrato, bueno, eso siento que no se los tengo que explicar. Notificación notificación rutinaria, búsqueda activa institucional, no, notificación rutinaria porque se da en el momento de la psicoterapia. Se debe marcar siempre notificación rutinaria. Nivel de riesgo del caso, prioritario control. Pues prioritario porque está consumiendo todos los días o es problemática el consumo. Ay, espérenme que me escribió Henry. No sabía que se cerraba. No se cierra, que yo sepa. Que no se cierra, me dice Henry. Profe, por ahí me llegó una pantalla que en 5 minutos se cerraba. Pues recién. ¿Quién sabe? Pues esperemos a ver. Listo. Área de procedencia, bueno, eso es Profe, fácil. Señora. este formato se va a diligenciar simplemente cuando sea así de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ok, gracias. ¿Listo? ¿Aplica ICBF? No. ¿Historia ICBF? No. Nosotros no somos ICBF. Solo esto lo va a llenar ICBF. ¿Listo? Y aquí patrón de consumo, sí. Tipo de droga, pues ustedes ya saben con respecto a lo que él dijo, frecuencia de uso, vía de administración, toda esta partecita, ustedes sí lo van a llenar. ¿Listo? Actualmente, ¿qué cantidad de cigarrillos fuma al día? Entonces, pues eso se lo tienen que preguntar. Drogas inyectables y heroína, eso no, yo espero que nunca vayan a tener ese tipo de pacientes aquí en consultorios, pero en la vida normal pueden tener pacientes con consumo de heroína u otro tipo de drogas inyectables. Entonces lo van a diligenciar, si no, no lo diligencias. ¿Listo? Observaciones, eventos individuales, fecha programada para la visita, esto no lo llenan. ¿Listo? Y ya, resumen de la oración, ¿listo? Igual, siempre va a haber un profesor con ustedes, entonces cualquier pregunta que ustedes tengan, pues la hacen al profesor. Profe, yo tengo que llenar este pedacito. Profe, esto lo lleno o está, no, si está bien llenado, no, eso se lo va bien diligenciado, eso se lo define su asesor. Pero si usted no sabe qué coloca en el país o municipio de procedencia, pues eso se lo puede preguntar al profesor asistencial. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. Señor.
¿El formato se llena si solo es consumidor de cigarrillo? ¿También se debe llenar o no es necesario? No, no, consumo de cigarrillo no es una enfermedad de notificación. Bueno, debería serlo, pero no. Es consumo de drogas o alcohol. ¿Listo? Listo, sí, señora. Profe, y otra pregunta, qué pena, pero yo creo que he No, preguntado no, no, demasiado. dale, puedes hacer 1000 preguntas siempre y cuando Profe, la cuestión de la asistencia, el profesor mandaba como una lista para poder registrarse. Sí. No sé, para poder Momento. registrarme. Sí. No les digo que yo soy muy despistada. Espérenme porque me lo mandó por WhatsApp. Él la envió aquí mismo en el chat. Él lo envió en el chat de la reunión. Ay, miren que sí. Ay, ustedes me asustan. Sí, él la envió porque yo soy muy despistada. Entonces, bueno, volvamos al punto, no se me desenfoquen, ya vamos a terminar. Sé que estamos cansados todos, lo siento. ¿Listo? ¿Entendieron todos los formatos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, señora. Listo, esos son los 3 básicos. El otro es, se utiliza cuando hay violencia, pero por eventos externos. Entonces, por ejemplo, los niños que llegan a bienestar familiar porque fueron quemados, no mentiras, porque llegan al hospital porque fueron quemados con pólvora. Eso es de notificación, pero nosotros no lo hacemos porque nosotros nunca nos va a llegar el paciente con esas características. ¿Listo? Entonces ese no lo vamos a trabajar, de por sí que nunca lo trabajamos. ¿Listo? Y ya con eso terminamos. Nos faltaría solamente la parte de bioseguridad. Pero bueno, en bioseguridad, digamos que lo que necesito que tengan claridad es en todos los parámetros que hemos llevado a cabo durante 2 años. Ustedes durante la consulta no se pueden quitar el tapabocas. Cuando llegue el paciente tiene que lavarse las manos. Ustedes deben lavarse las manos cuando lleguen al consultorio. Cuando terminen la consulta se lavan las manos o si llevan alcohol, pues se aplican alcohol y todo el cuento. En ningún momento el paciente se quita el tapabocas, así llore por montones, pues así tenga que cambiarse el tapabocas y entregarle otro tapabocas, pero no se quita el tapabocas. Y de resto, pues son las características de bioseguridad que tenemos pues a nivel de la universidad, que ustedes las conocen, que yo no creo que necesitemos profundizar en eso. Pero si ustedes ven que sí, pues díganme de una vez y miramos pues todos los protocolos de bioseguridad, del tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento, ¿sí? ¿O lo tienen claro? Es claro, profe. ¿Sí? No, Profe, claro, sí, profe. ya llevamos. Claro. Llevamos 2 años en lo mismo. Listo. Vale, chicos. Entonces, con esto terminaríamos pues toda la capacitación del día de hoy. Yo sé que fue larguita y lo siento, pero pues siento que necesitan tener toda la información para que ustedes puedan funcionar de forma adecuada en consultorios. ¿Listo? No sé, ¿tienen alguna pregunta en relación con algo de lo que trabajamos hoy? No, profe. ¿No? No, señora. ¿Listo? Entonces, hemos terminado, ¿vale? Entonces, nos vemos, no. Ya mañana ustedes tienen la inducción con, yo no me acuerdo si es con Henry o si es con... Profe, una pregunta, ¿dónde puedo ver las grabaciones? Yo le pregunto a Henry porque creo que las puede bajar y enviarle a ustedes las capacitaciones por Teams. ¿Listo? Entonces, me acuerdan, ustedes tienen un grupo de WhatsApp donde estamos todos, bueno, hay un montón de grupos, pero bueno. Entonces, ustedes escriben al grupo y en el grupo les digo para ver dónde pueden bajar las